Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 23 de septiembre de 2013, presidida por el magistrado señor Carlos Mejía Ramírez e integrada por los magistrados señores Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui Apaza. Señor presidente de la sala, señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas partes que se han presentado a informar. Causa número 4, expediente 1862-2013, proceso de habeas corpus, iniciado por don Willy Félix Quispe Estrada contra Montoya Peralta y otros, jueces de la tercera sala penal para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Roger Eric John Ruesta, y por la parte demandada en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, el abogado Jorge Omar Vivas Oliva. Muy amable, señor presidente. Venimos en defensa de los intereses del señor Willy Quispe Estrada. Se trata, señor, de un rechazo liminar que ha recibido su pretensión de emitir a trámite una acción de habeas corpus. El punto neurálgico a discutirse es si es que una resolución de fecha 30 de noviembre del año 2011, emitida por el juez del 38 juzgado Garzón Castillo, puede significar un acto atentatorio contra su derecho al juez imparcial. ¿Qué tiene de raro, de extraño esta resolución del 30 de noviembre? El señor juez, a un mes de haber abierto instrucción en su juzgado, emite una resolución a escondidas de parte de mi cliente, de la defensa, respecto a la entrega de un vehículo en el cual se constituye el vehículo en el objeto material del delito. Esto significa que es el medio con el cual se habría realizado la infracción al deber objetivo de cuidado, iba siendo conducido por mi cliente, un chofer. Este vehículo, señor, había sido recogido de la mecánica porque había estado en días pasados malogrado. Mi cliente dio cuenta de eso y supuestamente, en la creencia de que estaba reparado, lo utilizó toda la mañana, y en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, señor, en una pendiente de 500 metros, el vehículo expresa desperfectos. ¿Cuáles son? No tiene frenos, se rompe la caja de cambios, y frente a esa circunstancia, y cargando 25 toneladas de cemento, lo que sucede es que se pierde el control, mi cliente. Lo que le queda hacer en esas circunstancias es abrir la puerta, arriesgando su vida, y se tira, se rompe las piernas. El vehículo sigue arbitrariamente su ruta y 100 metros más abajo cae encima de una casa, matando a varias personas y lesionando a otras. El vehículo, entonces, señor, es el objeto para dirimir cuál de las dos partes tenía razón. Si el dueño del vehículo, que decía que el vehículo está en buenas condiciones, o mi cliente, que tuvo que hacer esta acción temeraria para salvar su vida, de que el vehículo estaba malogrado. ¿Qué hace el juez? El juez, el 30 de noviembre, a escondidas, no notificó el petitorio de la parte, entrega el vehículo, pero allí en esa misma resolución, señor, lo que dice es que mi cliente es responsable. Y no solamente responsable, sino que es el único responsable. Y entonces el fiscal superior, ante la recusación del caso, lo que dice es: ¿cómo podías saber tú que ya esta persona era responsable si recién había empezado la instrucción? Si la única investigación judicial que se había realizado
era la manifestación de mi cliente. ¿Qué dice el juez frente a eso en su resolución del 5 de enero de recusación? Lo que dice es, señor, yo lo que hice fue evaluar pruebas. ¿Cuáles? Ninguna. Y tomar posición por una de las partes. Es decir, se le ha frustrado a mi cliente la posibilidad de poder actuar pruebas sobre el vehículo que hubieran ratificado o modificado la versión que dio desde el inicio respecto a que no pudo hacer otra cosa más que tirarse el vehículo y abandonar el mismo, y 100 metros más abajo ya sabemos lo que ocurrió. Frente a estas circunstancias, señor, lo que dice la jueza, donde se planteó el habeas corpus y luego la sala, es que no entienden bien el derecho de mi cliente a buscar un juez imparcial, como si no tuviera esto correlato en un debido proceso y tuviera correlato en un proceso además en donde mi cliente empezó y continuó con mandato de detención, y tiene que ver obviamente con una decisión que se ha adelantado de manera prematura a una responsabilidad que todavía no debía haberse emitido respecto a mi cliente. No encontramos entonces que en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional encuentra asidero este rechazo liminar, y solicitamos a ustedes respetuosamente se sirva revocar la resolución y ordenar se admita a trámite el habeas corpus a favor de mi cliente. Sí. Muchas gracias. Señor presidente, señores magistrados, abogado de la parte demandante. Señores magistrados, voy a sincerarme con ustedes. Tenía intención de venir a informar el día de hoy por una causa adicional que está presentando la defensa en favor del ahora favorecido, pero de la revisión de la misma, de la causa exacta, efectivamente revela de que el petitorio es completamente distinto y evidentemente también se trata de un nuevo proceso constitucional. Esta demanda fue rechazada efectivamente liminarmente, señor presidente, porque la causa petendi que se está discutiendo el día de hoy no tiene nada que ver en conexidad con el derecho a la libertad del ahora favorecido. Digo esto porque, señor presidente, porque en la actualidad el ahora favorecido goza de una plena y total libertad, y si en puridad lo que se pretende cuestionar es la actividad funcional del señor juez del 38 Juzgado Penal de Lima, que a propósito de ello y con mucha certeza y con mucha plenitud lo ha detallado el abogado de la parte demandante, decidió por desafectar el vehículo que no era de propiedad del ahora favorecido, fue porque efectivamente el vehículo no es el objeto del delito, como quizá y con mucho respeto erróneamente lo está tratando de establecer el día de hoy el abogado de la parte demandante, del delito que se le instruyó o se le instruye al ahora favorecido por omisión, homicidio culposo y lesiones graves. El objeto del delito es otro, señores magistrados, pero efectivamente le interesaba o le pudo o le puede interesar la pericia que pueda establecerse al vehículo, porque en el cauce de aquel proceso penal eso es lo que se pretende, es establecer de que no ha habido un dolo, una intención en la consumación de ese ilícito. Y tanto es esto así, y lo pongo yo a criterio de esta digna sala, que el juez penal, al momento de aperturar proceso penal, una vez recibida la formalización de la denuncia del representante del Ministerio Público, el Ministerio Público encausa el proceso a la comisión de un ilícito donde no había tenido que ver el dolo, la intención de la gente en la consumación de ese ilícito penal, sino lo señala como homicidio culposo y lesiones graves culposas. Aquí establecer de que si hubo conciencia y voluntad en la realización del tipo penal, esta es una actividad que solamente merece ser dilucidada en aquel proceso penal en donde, como vuelvo a insistir, señores magistrados, no se encuentra privado de libertad del ahora favorecido, y además se encuentra con plena capacidad procesal de que la defensa técnica puedan establecer los recursos
presentar las pruebas a fin de que se legitime si hubo o no conciencia y voluntad en la realización del tipo penal. Fue por esas circunstancias, señores magistrados, porque los hechos y el petitorio no encuentran conexión lógica con el derecho a la libertad individual, que este proceso fue declarado o rechazado liminarmente por el juez constitucional de primera instancia. Por esas consideraciones, reitero el pedido de nuestra parte, de que se sirva a rechazar la venida en grado y que se disponga el archivo definitivo de los presentes actuados. Muchas gracias. Presidente, sorprendido porque la Procuraduría acaba de inventar un nuevo delito, un delito imprudente con conocimiento y voluntad. Esto ninguna parte de la doctrina en el mundo lo sostiene. No existe delito imprudente con conocimiento y voluntad. No existe un delito imprudente con dolo. Son excluyentes. En primer lugar, principio de culpabilidad, responsabilidad o por dolo o por culpa, no por los dos. En segundo lugar, nosotros hemos sido claros, señor, en nuestra pretensión de señalar que lo que buscamos acá es un juez imparcial. No puede ser que el juez, el 30 de noviembre, cuando ha abierto instrucción, el 12 de octubre, sin ninguna diligencia mayor que la declaración de mi cliente, diga: la conducta del día de los hechos no tomó las precauciones necesarias, vulnerando de esta forma las reglas de cuidado, incurriendo de esta manera en una clara inobservancia de las reglas de tránsito, por lo que la responsabilidad penal debe ser imputable exclusivamente al conductor del vehículo. Señor, si eso no es un adelanto de opinión sobre el tema que tiene que decidirse al final en una sentencia, nosotros decimos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que un juez adelante opinión? Y no solamente en ella, señor, no se trata de una ave en primavera, que haga primavera, sino luego, cuando hemos deducido la excepción de naturaleza de acción o improcedencia de acción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la tipicidad y la imputación objetiva, lo que dice el juez es no infundada nuestro petitorio. Lo que dice es infundada la pretensión de improcedencia de acción porque eres irresponsable de los hechos. Y siendo responsable de los hechos, no es posible que te declare fundada una excepción de... Entonces, ¿cómo? ¿Qué clase de proceso, en qué clase de proceso estoy sometido o está sometido mi cliente, en el cual ya ad inicio del proceso ya se le encontró responsable y sobre esa base se actúan las pruebas? Tanto es así, y no quiere hablar el señor procurador, que esa diligencia del 30 de noviembre de entrega del vehículo, en donde sí me han restringido mi derecho de defensa, es cierto. ¿Cómo voy a probar mi versión respecto a que el vehículo estaba malogrado si ya le entregaron a la parte? Y esa entrega ha sido ocultada a mi cliente y a su defensa. Ni siquiera el petitorio fue transmitido para tomar conocimiento. Tomamos conocimiento de la revisión del expediente. Entonces, el punto está claro acá, señor. Nosotros lo que queremos es un juez imparcial. Esa es nuestra pretensión. Y eso tiene que ver con el debido proceso. Y eso, señor, tiene que ver con la libertad definitiva de mi cliente, porque va a tener consecuencias a resultas de un proceso en donde, si no es responsable como nosotros sostenemos, porque nadie en derecho penal puede ser imputado por una conducta que no pueda controlar o evitar, ¿no es cierto? Entonces, de lo que estamos hablando acá es que la otra versión ha sido asentada y ha sido aceptada, que el vehículo se encontraba en buenas condiciones. ¿Sobre la base de qué? Yo ya tengo que caminar en el proceso sobre la base de que mi cliente es responsable, y ello, señor, no se condice. De la empresa, señor, que le había asignado a mi cliente la conducción. Sí, señor. Él era chofer profesional y trabajaba para la empresa manejando ese vehículo, señor. Es una exigencia, señor, que el propietario no ha cumplido hasta la fecha, señor. Sí.
La condición, señor, la condición en la cual una persona maneja un vehículo, si es propio, le corresponde a él, pero si es de otra persona, le corresponde al dueño para poder realizar la labor de dependencia. Por favor. Una duda. Usted ha dicho de que su defendido era el chofer habitual de ese vehículo. Sí, señor. ¿Ese vehículo qué servicio prestaba? De carga pesada, señor. Cargaba desmonte. O sea, era un chofer asignado a ese vehículo para carga pesada. Sí, señor. Teóricamente no debería conocer más el estado del vehículo el chofer habitual que la empresa, por cuanto si hay algún desperfecto o si le falta el servicio o le falta algún chequeo, es el chofer habitualmente el que avisa a la empresa. El chofer no es que sea responsable, obviamente entendemos derecho que la empresa también es responsable, pero tendría que demostrarse de que no habiendo efectuado el servicio, el chofer hizo las advertencias necesarias por escrito, comprobadas, para tratar de dilucidar su nivel de responsabilidad. Si no lo hay, la responsabilidad caería sobre el que a diario opera ese vehículo, ¿o no? Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor. Pero resulta que el día 11 de octubre el vehículo estuvo malogrado y mi cliente dio cuenta de un derrame de líquido y le avisó a la empresa y la empresa retiró de circulación al volquete. Una vez que lo ha reparado, un día adicional, le entrega el vehículo y le dice ya está en condiciones de poder trabajar, y él ha trabajado desde las 8 de la mañana. Entonces, en la creencia, mi cliente, que el propietario había cumplido con este protocolo y con su función de dar un medio en condiciones para poder laborar, es que mi cliente, por el principio de confianza, manejó el vehículo hasta que ocurrió este hecho, que es imprevisto para él. Presidente, muchas gracias. Solamente para precisar, no ha sido mi intención, como lo pretende establecer el abogado de la parte demandante, inventar algo. Lo que yo estaba tratando de explicar, que ya esta prueba, o digamos el petitorio o la pretensión del abogado de la parte demandante resultaría insuficiente. ¿Por qué? Porque el hecho de haber desafectado el vehículo, que efectivamente le corresponde a una empresa, un tercero, respecto de la cual podría recaer una responsabilidad, pero una responsabilidad civil, ojo, netamente civil, no deslegitima toda la actuación o todo el proceso. ¿Por qué? Porque si es desafectado este vehículo, en donde se puede establecer una pericia a fin de determinar el dolo o la culpa, esto ya fue subsanado, por eso digo que es insuficiente, por el representante del Ministerio Público, porque califica este hecho como un hecho culposo, no determina la presencia del dolo. Es por ello que en el caso hipotético de que esto se establezca de esa manera, es decir, de que el vehículo no gozaba de todas las... no estaba a la perfección, no estaba correctamente para ser conducido, manejado, no determina de que vaya a ser juzgado por dolo o con culpa. Eso ya lo estableció el representante del Ministerio Público y el juez penal, al momento de aperturar proceso, estableció efectivamente una presunta comisión del delito. Acá no hay vulneración al derecho, al juez imparcial, porque efectivamente cuando a posteriori emite la resolución de fecha 30 de noviembre del año 2011, señor magistrado, efectivamente el señor juez desafecta ese vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo, como lo vuelvo a insistir, no es objeto del delito. Y dos, hace el detalle en que específicamente la exclusividad en la responsabilidad penal debe de recaer por el ahora favorecido, porque efectivamente fue la persona que ha conducido el vehículo. Ahora, si esta persona no tuvo de repente las diligencias que corresponden en la conducción del vehículo, ya sabemos todos, señor presidente, que en tráfico rodado es exclusivo y excluyente
una premeditación a cualquier actividad que pueda suceder a posteriori, que es por eso que lo que se sanciona también en ese delito, que es un delito de acto, no un delito de resultado, es la conducción, señor magistrado. Y efectivamente este proceso debe ser confirmado en esta última instancia y declarado improcedente. Muchas gracias. Causa número 49, expediente 2859-2013, proceso de amparo, iniciado por don Manuel Antonio Cueto Miranda contra Martín Alejandro Hurtado Reyes y otros, jueces de la Primera Sala Civil, subespecialidad comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el doctor Domingo García Belaunde, y por la parte demandada, en representación del Poder Judicial, el doctor Luis Álvaro Solórzano Yábara. Gracias, presidente. Voy a tratar, como ya en los escritos que hemos presentado está todo, voy a tratar de un poco de sintetizar cuál es el problema. Acá hay dos casos. Este es un amparo contra una resolución judicial firme, consentida, y que es producto a su vez de un proceso ordinario, por así decirlo, que sigue su ruta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Mi patrocinado fue demandado hace algunos años por la señora Espellón reclamando un derecho de propiedad. Entonces, naturalmente, aunque yo entiendo la figura como favorable en el sentido de que eran dos partes muy unidas entre sí y que además en un momento de apremio vendieron sus acciones a la otra parte, y así siguió durante varios años, parece ser que tiempo después reflexionaron y pidieron retrotraer la operación de compraventa de acciones, y bueno, no se llegó a ningún acuerdo y empezaron este juicio. Bueno, este juicio ha seguido su camino, y naturalmente había muchas cosas que probar y que demostrar en el juicio, ¿no? Si había habido o no simulación, si era un mandato sin representación, si realmente era un testa o no era un testa, pero eso había que probarlo, ¿no? Durante 10 o 12 años las relaciones fueron muy cordiales, entre amistades, inclusive con préstamos de ida y vuelta de dinero, y un buen día no sé qué pasó y saltó el problema. Bueno, naturalmente vino el juicio y se iniciaron todas las armas procesales que uno tiene, y una de ellas fue la excepción de prescripción, en la cual mi patrocinado dijo, bueno, ya han pasado más de 10 años desde que esta operación simulada o qué sé yo, de mandatos sin representación, que dicho ese paso nunca se aprobó, ¿no es cierto? Además la otra parte varió de argumentos, pero en fin, dijo esto, ya pasaron 10 años, una excepción de prescripción, que era indudablemente un argumento de la defensa. O sea, la excepción de prescripción no es para fastidiar a la gente, es un instrumento de defensa procesal como cualquier otro. Se planteó la excepción de prescripción y se perdió en primera instancia y luego se perdió en segunda y definitiva. Entonces el amparo va contra este auto final y consentido que declara improcedente o inválida la excepción de prescripción, con lo cual ese argumento no pudo ser usado por los magistrados. No voy a mencionar qué pasó en el proceso porque sería muy largo, además no interesa, pero el asunto básico es el siguiente: en virtud de qué han fallado que es improcedente la prescripción extintiva, no obstante que han pasado los 10 años largos, en dos argumentos que son lamentablemente los que se repiten como cliché. Número uno, que con el amparo se pretende nuevamente revivir un proceso, replantear lo decidido, verlo de nuevo y buscar una especie de última instancia para revisar todo, lo cual es lo que dicen todos de cajón. Después otros argumentos un poco técnicos que no voy a expresarlo, ustedes los verán perfectamente, y un argumento central que fue ratificado por la Corte Superior, que fue lo siguiente, pero que es una cosa así, pero para ponerle en un almanaque, ¿no? Acá se está jugando un problema de bienes. La acción es un bien, o sea, es un título de valor que es un bien, y ese bien es una propiedad, pero de acuerdo a la Constitución del Estado y a las declaraciones universales, la propiedad es un derecho fundamental, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero en cuanto tal, y este es el salto gigantesco que da la magistratura, es imprescriptible. O sea, no caben las excepciones de prescripción contra todo lo relativo a la propiedad. ¿Imprescriptible en base a qué? No lo sé. En derecho, como norma general, todo prescribe, salvo en algunos delitos o en algunos casos
que específicamente se diga que no prescriben como caso extremo los delitos de lesa humanidad cuando lo son, porque no cualquier crimen es delito de lesa humanidad como alegremente se nos ha dicho en la calle, no. Entonces, ¿de dónde salió la idea de que es imprescriptible? Eso no tiene sentido. En todo caso, podría discutirse si la excepción era válida o no, si los 10 años han sido contados efectivamente o no, si han sido interrumpidos o no. Bueno, eso no se ha discutido. Entonces lo que queremos y lo pretendemos con este amparo es decir, señor, no nos han dejado hacer la defensa, había una defensa a medias, queremos que se retrotraiga todo el momento en el cual se dedujo la excepción y fue declarada infundada o improcedente o liminarmente improcedente, que es lo que hacen los jueces de primera instancia para no entrar en problemas, y se nos permite una defensa a plenitud. Gracias, presidente. Sí, señor presidente, muy buenos días, señores magistrados. Sí, como bien lo ha dicho el doctor García Belaunde, tenemos que señalar que lo que se han usado o se han efectuado ante el proceso primigenio son medios de defensa. Y estos medios de defensa, si bien es cierto, pueden ser amparados como que no. Y en este proceso, lastimosamente, han sido declarados infundados. En el proceso primigenio, el demandado presenta dos excepciones. La primera es la excepción de falta de legitimidad y la segunda es la prescripción extintiva. En la última resolución dentro del proceso primigenio, el juez o los vocales superiores establecen las razones por las cuales no procede. Tanto es en el cuarto considerando y en el sexto considerando, establece que la falta de legitimidad no procede puesto que lo que tiene que dilucidarse dentro del proceso y la razón por la cual la empresa está en el proceso es justamente la obligación que se ha generado. En ese sentido, se tiene que esperar y no se puede, extraer o sustituir o, reemplazar al sujeto procesal, puesto que se tiene que definir la responsabilidad o la obligación generada. Luego, si bien es cierto, el abogado demandante señala que lo que se ha usado es un cliché dentro de las demandas de improcedencia del proceso de amparo, tenemos que decir que efectivamente lo que se pretende en esta demanda de amparo es un cuestionamiento de la vía ordinaria. ¿Por qué? Por una sencilla razón, puesto que lo que se cuestiona, como bien lo ha dicho el abogado demandante, es una revisión de la excepción, de por qué se declara infundada las dos excepciones, tanto en la primera y en segunda instancia. Entonces, este tribunal en diversas jurisprudencias ha señalado que el juez constitucional no puede entrar a revisar una causa si es que no existe una manifiesta vulneración a derechos constitucionales, de las cuales no evidenciamos en este proceso. Por esas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, solicitamos que desestime el recurso de agravio constitucional. Presidente, todo eso está respondido y ahí me quedo, nomás me remito al actuado. Gracias. Causa número 3, expediente 1845-2013, proceso de amparo, iniciado por don Luis Carlos Cornejo Porras, contra RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Arturo Manuel Salvador Edwards. Buenos días, señores magistrados. Bueno, dada la inasistencia de la parte que interpuso el recurso de agravio, voy a sintetizar la posición de la compañía. Esta demanda es solicitando el otorgamiento de una pensión de seguro complementario de trabajo de riesgo, la cual ha sido desestimada en las dos instancias, tanto en primera instancia como en segunda instancia, básicamente por el argumento, tomando en consideración el argumento y el precedente vinculante establecido por el mismo Tribunal Constitucional, que es la contradicción de los dictámenes médicos. En efecto, el demandante presenta el dictamen médico de la comisión de fecha 16 de enero del 2002 del Hospital Nacional Guillermo Almenara, en la cual se determina que padece un menoscabo del 67% por hipoacusia. Mientras que la parte demandada, en este caso RIMAC Seguros, presenta un certificado médico de la Comisión Médica Calificadora de Capacidades de Entidades Prestadoras de Salud de fecha 14 de diciembre del 2011, vale decir posterior, en la cual se determina un menoscabo del 19.66% de hipoacusia. Conforme ustedes conocen, cuando existe contradicción de certificados médicos, el Tribunal Constitucional ha determinado de que el proceso de amparo no es la vía idónea, dado que no hay una etapa de pruebas. Por los motivos expuestos, solicitamos al tribunal que confirme la sentencia emitida por la Corte Superior, en la cual se declara la improcedencia de la demanda por contradicción de dictámenes médicos. Es todo. Exacto. Gracias. Causa número 25, expediente 2311-2013, proceso de habeas corpus, iniciado a favor
del menor de iniciales DAAT contra el Ministerio de Salud y otro. Por la parte demandada ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Antonio Mena Villena. Muchas gracias, señor presidente. Y venimos a sustentar la defensa de los demandados del Hospital Docente San Bartolomé, a través del cual, o mediante la acción de habeas corpus, el señor Juan de Dios Alcalí Moro interpone esta acción en favor de su menor hijo, el cual acudió a dicho servicio, acudió al servicio de emergencias del Hospital Nacional Docente San Bartolomé para ser atendido por presentar un cuadro de diarrea, congestión nasal, vómitos, fiebres. Efectivamente se le atendió y se diagnosticó que padecía de síndrome purpúrico, síndrome emético, diarreas agudas y que necesitaba un tratamiento para poder realizar la curación debida. Se ordenó realizar el examen de sangre, es decir, un hemograma. Se va a la caja, se paga, se va a realizar el examen de análisis, es decir, se va a proceder con la extracción de sangre y el menor decide no realizarse el tratamiento, o mejor dicho, impide que se le pueda sacar los análisis. Ante esta situación, el padre, ciertamente, los médicos y el personal lo exhortan para que pueda, de una u otra manera, pues convencer al menor para que este examen sencillo pueda realizarse. Sin embargo, no apoya al menor y efectivamente dice el padre que se retira del hospital porque hay prácticas médicas abusivas, o aduce estas situaciones, lo que ciertamente hace que el personal médico acuda al llamado al fiscal de familia respectivo para que pueda realizar o determinar cuál va a ser el tratamiento a seguir. Y efectivamente el fiscal se hace presente y en el expediente corre en fojas 48-49 el acta fiscal, de las cuales se dispone que se continúe con el tratamiento. La primera disposición que da el señor fiscal es la continuación en el centro hospitalario de las atenciones que se le viene brindando al menor, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud. Segundo, que a su alta médica se le entregue a los padres. Tercero, que el centro de salud realice los trámites, en todo caso judiciales, de requerirse las autorizaciones correspondientes. Y cuarto, que se remita la historia clínica a la respectiva fiscalía. Con presencia del padre del menor, quien en el acta, en la foja 49, dice que en estos momentos mantengo mi silencio hasta que tenga mi abogado defensor. Y finalmente el señor se niega a firmar el acta respectiva. Se continúa con el tratamiento, mejor dicho, el menor permanece en el hospital hasta que se hacen las coordinaciones de la manera y la forma en cómo se le va a, dar al menor, lo que se hace a través de un acta en donde están presentes todos los médicos y el personal, que efectivamente termina dentro de todo ello. Y no ha habido ninguna vulneración del derecho a la libertad individual como lo arguye el demandante. El hospital ha cumplido con la función de poder atender al menor o intentar recuperarlo. No ha habido ninguna situación en la que se haya impedido de que el menor pueda ser trasladado a otro hospital. No ha habido el correspondiente pedido ni solicitud del Instituto Nacional de Salud. Asimismo, a la hora que él ingresa es a las 9:50 de la noche del día 24 de diciembre, en plena Navidad. En esos momentos es imposible, pues, de que se pueda atender a requerimiento de la parte a un especialista como lo solicitaba el padre, que era un dermatólogo. Pero sin embargo las lesiones o los síntomas que presenta el menor no son simplemente de carácter dermatológico, sino obedecen a situaciones en las cuales tenía y requería de un tratamiento especializado para... Así es. El menor solicita
habeas corpus innovativo, aduciendo que se le ha privado de la libertad, es decir, no se le ha permitido trasladarse a otro hospital, que no ha tenido un médico especial, no lo ha tratado un médico especializado, y que el personal médico no habría cumplido con la respectiva profesionalización. Ahora, él, aparentemente, ante la situación del hincón de la aguja, quería llevar al niño a otro hospital. Se le presenta incluso la alternativa del retiro voluntario, que está también a foja 46 de vuelta del expediente, para que pueda él voluntariamente retirar al niño y asumir toda la responsabilidad del caso, dado que la salud pues es un bien jurídico tutelado por el Estado. El acta voluntaria, sí. No lo firmó. No se fue, amenazó a todo el personal, por eso que incluso se requirió la presencia de la policía, ¿no? Porque era un ex militar en retiro, y por eso que llega el fiscal, señor presidente. El fiscal, ante toda la situación, es el que en el acta está exactamente establecido los pasos a los que se ha dado. Incluso el fiscal señala pues de que no es la función de él exhortar a que él firme el acta, el retiro voluntario, sino es de convencerlo a que siga con el tratamiento. O la otra figura era simplemente firmar y no amenazar al personal. Gracias, señor presidente. Causa número 36, expediente 2480-2013, proceso de habeas corpus, iniciado por don Eber Fermín Ubeta Venancio contra el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Uricocha de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y otro. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Luis Román Lillanague Palacios. Buenos días, señor presidente. Sí, los hechos versan sobre el nuevo sistema procesal penal, vulnerándose los principios de legalidad, debido proceso y el derecho a la debida defensa, en que han incurrido los señores magistrados del distrito de La Uricocha, departamento de Huánuco. Los hechos versan, señor presidente, que el día 11 de diciembre del año 2012 se produjo un asalto en la localidad de Tocana Punta. Es un anexo de la jurisdicción de Margos. Este asalto ocurrió a las 6 de la mañana. Resulta que el señor fiscal de ese distrito judicial, en compañía de unos policías, rodean la casa de mi patrocinado y, premunidos de armas, proceden a su detención. Previo a ello, realizan disparos después de 5 horas de ocurridos los hechos, es decir, ya no había constituido lo que denominamos la flagrancia. Entonces, pues, la defensa considera que se ha vulnerado el debido proceso, el principio de legalidad. Posteriormente, así herido, es trasladado a una posta médica para luego ser conducido por el fiscal de investigación preparatoria a la identificación de rueda de personas. Como sabemos, el artículo 189 del Código Procesal Penal vigente en la ciudad de Huánuco establece los parámetros para la descripción de la identificación de rueda de personas, es decir, que los supuestos agraviados deberían describir previamente al imputado para pues después identificarlo plenamente. Pero si el imputado estaba así herido, ¿cómo es pues de que podrían ser de similares características? Obviamente que la única persona diferente constituía la persona de mi patrocinado Eber Fermín Ubeta. También el fiscal reúne como elemento de convicción 2 únicos testigos, que son el señor Steven Martínez Bazán y el señor Juan Aníbal Pozo Liberato. Con estos 2 únicos testigos, quienes nos indican también en la carpeta fiscal al imputado, solicita requerimiento de prisión preventiva al señor juez de investigación preparatoria de ese distrito.
el señor juez de paz, el señor juez de investigación preparatoria declara fundada la prisión preventiva. Entonces lo que cuestiona la defensa, señor, es el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho a la defensa, que no tuvo el señor imputado Eber Fermín Ubeta. Es más, ya los 9 meses de investigación preparatoria solicitados por el fiscal ya se han cumplido y tampoco a esta parte se ha notificado la conclusión. Entonces la defensa solicita pues que se revoque el ilegal procedimiento, el irregular procedimiento empleado por el señor fiscal y aprobado o declarado fundado por el señor juez de investigación preparatoria, y este caso pues vuelva a foja cero para que se pueda investigar con toda la transparencia del caso y el debido proceso. Causa número 72, expediente 3369-2013, proceso de habeas data, iniciado por don Sixto Tantachuco Incio contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Margot Bonilla del Águila. Señor presidente, no obstante haberse registrado, la abogada mencionada no se encuentra presente para informar. No hay más causas sobre las cuales dar cuenta.